Buenos días, vamos a hablar hoy de la participación en los beneficios de la empresa. Esta es una institución del derecho del trabajo que se fundamenta en que para la producción son necesarios dos factores fundamentalmente, el capital y el trabajo. Y de los dos, el más importante es el trabajo. De allí que el trabajo o los trabajadores tengan derecho a participar, además del salario que les pagan, a participar en los beneficios o utilidades obtenidas por la empresa. Esto es algo que también la Iglesia Católica, la doctrina de la Iglesia Católica lo establece. Del Papa Pío XI en su encíclica Quadragesimo Anno eh, estableció que el, la prioridad del trabajo sobre el capital y que esa prioridad constituye un título de participación en los frutos que produce. También acuérdense que nuestra ley orgánica, bueno, el decreto ley establece el mismo esquema de la primacía del trabajo sobre el capital. Bueno, la participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa es algo que ya se postuló desde 1917 en la Constitución Mexicana de Querétaro. Y nuestra ley de 1931 lo recogió, lo estableció como principio, pero no lo reglamentó. Hubo que esperar a un decreto de 1938, que fue el primero que estableció el reparto de las utilidades. Y esto después se incorporó al texto de la ley en la reforma de 1945. Inicialmente era la obligación de repartir el 10% de las utilidades líquidas, pero la Ley Orgánica del Trabajo de 1990 aumentó esa participación al 15% de los beneficios líquidos que debían repartirse entre los trabajadores de la empresa. Esa participación en un principio no fue considerada salario, pero a partir de la ley del 90 se lo considera como formando parte del salario, aun cuando no salario normal, de manera tal de que tiene que ser incluida en la base de cálculo para las prestaciones sociales. Por eso el artículo 122 del decreto ley establece que debe distribuirse el monto anual de lo que percibió un trabajador entre el tiempo de servicio prestado durante el año respectivo. O sea que lo que va a correspondir es una alícuota de lo que recibió en total en el año. ¿Qué es lo que se debe distribuir? ¿Qué porcentaje se debe distribuir de las utilidades líquidas o de los beneficios líquidos obtenidos por la empresa? Bueno, de acuerdo con la ley, se debe distribuir un 15% de las utilidades líquidas obtenidas por la entidad de trabajo durante el ejercicio legal. Bueno, la ley habla de entidades de trabajo, aun cuando hay que entender que sean aquellas que tienen fines de lucro, porque solo las que tienen fines de lucro son las que pueden obtener utilidades y poder repartirlas, tal como se desprende de los artículos 132 y 140 del decreto ley. La norma dice que hay que repartir el 15% de las utilidades líquidas entre los trabajadores. Ahora veremos cómo se hace el reparto individual, cuál es la participación de cada trabajador. Pero la ley establece un mínimo y un máximo. El mínimo es de un monto equivalente a 30 días de salario y el máximo es de un monto equivalente a 4 meses de salario.
haya obtenido la cantidad de utilidades que haya tenido la empresa. O cuando la empresa no ha tenido utilidades. De todas maneras, el trabajador, al final del cierre del ejercicio económico, debe recibir por lo menos el equivalente a 30 días de salario. Así la empresa lo que haya tenido es pérdida, pero él tiene derecho a que le paguen eso equivalente a un mes de salario, pues 30 días de salario. Y el máximo es de 4 meses, o sea, una empresa tuvo muchísimas utilidades y le podría dar 8 meses de utilidades a sus trabajadores, 8 meses de participación en los beneficios. No obstante, el monto máximo es el equivalente a 4 meses, establecido en la ley, porque los convenios colectivos pueden establecer un monto superior. Si un trabajador no ha trabajado durante todo el año del ejercicio económico, por ejemplo, un trabajador ingresó en el mes de mayo a una empresa, el ejercicio económico termina el 31 de diciembre. Él no trabajó sino desde mayo hasta diciembre. Pues él tendrá derecho a una participación en proporción a los meses completos trabajados. Evidentemente, el que trabajó todo el año, durante todo el ejercicio económico, tiene derecho a un monto, al monto total. Y este tendrá derecho en proporción al monto de los meses trabajados. Ahora, vamos a ver qué se entiende por beneficios líquidos. Por beneficios líquidos se entiende la suma de los enriquecimientos netos gravables y de los exonerados conforme a la ley del impuesto sobre la renta. Sí, todos los años las empresas tienen que hacer sus balances, sus estados de ganancias y pérdidas y determinar cuánto es el monto de lo que ganaron. ¿Para qué? Para pagar el impuesto sobre la renta, que es sobre los beneficios líquidos. Pero de manera tal de que nos vamos a utilizar el mismo resultado que se hace para hacer la declaración del impuesto sobre la renta, lo vamos a utilizar para pagar las utilidades, la participación en las utilidades a los trabajadores o en los beneficios, con una diferencia. El impuesto sobre la renta, o la ley del impuesto sobre la renta, ha previsto que en algunos beneficios, algunas utilidades obtenidas por la empresa pueden estar exoneradas y no pagar impuestos sobre la renta. Por ejemplo, es común que en los casos de los bancos, cuando dan créditos para la industria o para la agricultura, el producto de esos créditos está exonerado del impuesto sobre la renta, con la finalidad de incentivar que los bancos le den créditos más baratos a la industria o a la agricultura. Ahora bien, a pesar de que esos beneficios no van a pagar impuestos sobre la renta, esos beneficios sí se deben tomar en cuenta, esos exonerados se deben tomar en cuenta para determinar cuál fue la utilidad recibida por la empresa, percibida por la empresa, a los efectos de determinar la participación de los trabajadores. Hay otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, y es que esta fórmula de utilizar la misma utilidad líquida que se utiliza para declarar al CENIAT y pagar el impuesto sobre la renta, facilita enormemente la determinación, porque antes el reglamento del 73 establecía una fórmula muy compleja y muy complicada, cuando esto es mucho más sencillo y más fácil de controlar, como ya veremos. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta,
En los casos del impuesto sobre la renta se pueden compensar las pérdidas sufridas o experimentadas en ejercicios anteriores y compensarlas con las ganancias de un ejercicio en un momento determinado. En este caso, no. No se puede deducir el monto de las pérdidas a tenor de lo dispuesto en el artículo 57 del reglamento. Y el control se hace más fácil. ¿Por qué? Porque antes era muy complicado, había que solicitarlo al Ministerio del Trabajo y que nombraran unos expertos. Ahora, simple y llanamente, tienen un aliado en la administración tributaria, en el señal. Y si la mayoría absoluta de los trabajadores de una entidad de trabajo, o el sindicato cuando están afiliados a un sindicato, o la inspectoría del trabajo, consideran que no se hizo una determinación clara de los beneficios líquidos obtenidos por una empresa en un ejercicio económico, se pueden dirigir al CENIAT, a la Administración Tributaria, y pedirles que hagan una investigación. De esa manera, la Administración Tributaria se consiguió unos aliados para determinar cuando las empresas incurren en un fraude fiscal. La Administración Tributaria tiene que rendir un informe dentro de los 6 meses contados siguientes a la fecha de la solicitud. Y si se determina que en realidad la empresa no declaró claramente los beneficios líquidos obtenidos, sino que escondió algo, pues además de tener que pagar a los trabajadores, el señal le va a imponer una multa y lo va a obligar a pagar la diferencia. Ahora, ¿cómo se determina la participación individual? O sea, una empresa se ganó $1 millón de dólares. Vamos a hablar en dólares porque en bolívares, bueno, el 15% para los trabajadores, $150.000 se van a repartir entre los trabajadores. Ahora, ¿cómo, una vez que hemos establecido ese monto total a distribuir, cómo se determina la parte de cada trabajador? Lo primero que hay que hacer es dividir esa utilidad a distribuir entre el monto total, una vez que se determinó que el 15%, se divide entre el monto total de los sueldos y salarios que pagó la empresa a todos los trabajadores. Y el resultado es un cociente. Y ese cociente lo vamos a multiplicar por el monto total de los sueldos y salarios percibidos por cada trabajador. Y el resultado va a ser lo que nos va a distribuir. Yo en el material que les voy a enviar les pongo un ejemplo de una empresa que se ganó 424.000 millones de bolívares. Bueno, ¿cuánto le correspondía a repartir en los trabajadores? El 15%. El 15% eran 63.600 millones de bolívares. ¿Cuánto pagó en salarios totales? Bueno, esa empresa se gastó en sueldos y salarios, en todo lo que puede hacer sueldo, 128.000 millones de bolívares. El trabajador, al dividir eso, nos da un cociente de 0.496.875. Pero si multiplicamos eso por lo que ganó un trabajador, suponiendo que ese trabajador se ganó 26.420 bolívares en el año, le corresponde una participación individual de 13.127.437.
El ejemplo lo vamos a ver, pero lo importante es que sepan, y yo les voy a mandar después unos ejercicios, que se divide lo que se va a repartir, ese 15%, entre todos los sueldos y salarios que ganaron todos los trabajadores de la empresa. Y el resultado, que es un cociente, se va a multiplicar por los sueldos y salarios de cada trabajador, y eso es lo que nos da la participación individual. Teniendo en cuenta de que, por ejemplo, en el caso que les puse, que se ganó casi 6 meses de salario, pues hay que reducírselo a 4 solamente. ¿Verdad? Y si es menos, pues entonces le tendrán que dar más. Bueno, ¿qué sucede? Primero que todo, hay una costumbre en Venezuela que en el mes de diciembre los trabajadores siempre reciban, antes se llamaba eso aguinaldo. Bueno, el artículo 132 del decreto de ley establece ese, digamos, mantiene esa costumbre a cierto punto. ¿En qué sentido? En que en el mes de diciembre, durante los primeros 15 días, hay que pagarle a los trabajadores una bonificación navideña equivalente a 30 días de salario. Una vez que se determinan las utilidades líquidas, porque ¿cuándo se determinan las utilidades líquidas? ¿Cuándo termina el ejercicio económico? Casi todas las empresas por lo general terminan su ejercicio económico el 31 de diciembre de cada año. Y el 1 de enero no se sabe con toda exactitud cuánto se ganó. De manera tal que eso lleva tiempo. Así como el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta da 3 meses para que se haga la declaración y se pague el impuesto sobre la renta y se termine cuánto se ganó. Así también en estos casos, pues la ley da 2 meses a partir del cierre del ejercicio económico para que saquen las cuentas y le paguen las utilidades a los trabajadores. Pero esta bonificación navideña en realidad es como una especie de adelanto del mínimo que se le da a un trabajador, que es el equivalente a 30 días de salario. Entonces, después cuando se determine cuánto se ganó y se vaya a repartir las utilidades después del 31 de diciembre, pues se descuenta lo que ya recibió el trabajador como bonificación navideña. Si le toca más, pues le tendrán que dar lo que falta para completar el monto que le correspondía al trabajador. Pero si la empresa ganó menos para pagar por lo menos un mes, o no ganó, no tuvo utilidad, de todas maneras tiene que pagar esa bonificación navideña equivalente a 30 días de salario. Y si no ganó nada, no había que repartir utilidades, de todas maneras acuérdense que es el mínimo y la empresa no puede decir, para devuélvame lo que le di, ni nada por el estilo, o sea, no hay repetición. Algo muy importante que tiene que ver con los grupos de empresas. Cuando vimos los grupos de empresas, vimos cómo conforman una sola unidad económica. Bueno, el artículo 134 del decreto de ley establece que la determinación definitiva de los beneficios de una entidad de trabajo se hará atendiendo al concepto de unidad económica de la misma, aun cuando en esos casos ahí aparezca organizada en distintos departamentos o en distintas empresas, es decir, conformen un grupo de empresas y que lleven cada quien en su administración aparte y su contabilidad separada. Sin embargo, el monto de los beneficios ricos hay que tomarlo en cuenta considerando el grupo de empresas y repartirlo entre todos los trabajadores que conforman el grupo de empresas. Y hay que consolidar todos los resultados y repartirlos entre todos los trabajadores. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de que haya en esos grupos de empresas
las empresas que tienen más trabajadores les coloquen mayores costos y las empresas con menos trabajadores menos costos, de manera tal de que las utilidades de esas empresas con pocos trabajadores sean muy grandes y las empresas con muchos trabajadores no tengan casi utilidades. Entonces, ¿eso qué permite? Pues que, ok, le vamos a dar 4 meses de salario, que es lo máximo permitido por la ley, a aquellos trabajadores de las empresas que tienen pocos trabajadores y ganaron muchas utilidades, y le damos solamente 1 mes de salario a los trabajadores que prestan un servicio en la empresa que tienen muchos trabajadores, pero que supuestamente no tuvieron mucha utilidad. Eso permite una distribución equitativa. ¿Cuándo hay que pagar la participación en los beneficios listos? Ya vimos que hay un adelanto en el mes, los primeros 15 días del mes de diciembre de cada. Pero hay que esperar al cierre del ejercicio económico para saber cuánto lo que hay que pagar de utilidades. Y el artículo 137 establece un plazo de 2 meses siguientes. Entre los 2 meses siguientes al cierre del ejercicio económico, el patrono tiene que pagar lo correspondiente a las utilidades, descontando pues el adelanto que se le dio. Una de las cláusulas más comunes en las convenciones colectivas de trabajo son las cláusulas que se refieren a una cantidad de utilidades garantizadas. Por lo general, las convenciones colectivas establecen mejores condiciones que la ley. Y entonces, algunas establecen, por ejemplo, que les garantizan 60 días o 90 días de beneficios líquidos o 120 días de beneficios líquidos, haya o no haya utilidades. Bueno, pero hay algo que hay que tener mucho en cuenta, porque hay algunos que pretendían que además de las utilidades garantizadas en la convención colectiva, se les pagaran también las utilidades establecidas por la ley. Pero el artículo 139 del decreto ley prevé que dentro de la participación establecida en la convención colectiva se considera incluida la participación establecida en la ley, a no ser que la participación, la forma de determinar la participación individual establecida en la ley, sea más beneficiosa que la de la convención colectiva. Por ejemplo, una convención colectiva en una empresa que por lo general no ha tenido siempre muchas utilidades y les garantiza 60 días, pero de pronto viene un año muy bueno y entonces lograron no 60 días, sino 120 días, a 4 meses de salario. Pues entonces en ese caso se aplica la ley y no la convención colectiva. Dijimos que esto es solo para los empleadores que persiguen un fin de lucro, porque las asociaciones civiles o las sociedades que no persiguen, o las fundaciones que no persiguen fin de lucro, como en el caso de la Universidad Católica, que es accionista y no persigue fin de lucro, bueno, no deberían repartir utilidades. Sin embargo, a esas empresas sin fines de lucro, el artículo 140 del decreto ley los obliga a pagar una bonificación de fin de año equivalente a 1 mes de salario, como si fuera una especie de aguinaldo, que es lo que paga la Universidad Católica, por ejemplo, siempre paga un poco más de 1 mes. Bueno, con esto terminamos lo referente a las utilidades, que es una clase que se nos había quedado rezagada del salario. Les voy a enviar unos ejercicios sobre la determinación de las utilidades en Excel.